en donde se les explica qué son las dictaduras totalitarias. Mira, no me cargó el enlace, pues ahora lo chequeo para ver qué fue lo que pasó. Y ahora entonces se los arreglo para que puedan ver un video que hay ahí sobre el totalitarismo. Todavía hay gente que se está uniendo, así que hay que tener paciencia. Buenas noches, profesora. El problema con el video que no se puede abrir es porque el enlace tiene interpuesta la dirección de Me correo. dijo la coordinadora que les dijera que por favor eh, vengan a clases. O sea, que las clases en línea se van a seguir dando y yo sé que les gustan porque tal vez no tienen que desplazarse, no tiene un costo extra tal vez, pero ella me dijo que por favor les dijera la importancia de que ustedes sigan viniendo a clases porque si las aulas están muy vacías, entonces si realmente les tocaba venir, que se presenten. Y si no les tocaba venir, pues que lo vean desde su casa. Pero que sí, traten de estar viniendo a clases en el día que les corresponde. ¿Ok? Ok, entonces, bueno, vamos a buscar el tema. Después de la crisis del 29, vamos a ver el surgimiento de las dictaduras totalitarias. Entonces nos vamos a ir a la presentación y la presentación, vamos a ver cómo hago para hacerlo más grande. Ahí creo que ahí la pueden ver. Para la profe que está pipiri ciega, todavía está uniendo, así que tienen que tener paciencia. Vamos a ver si ya. Entonces, hoy vamos a ver el ascenso de las dictaduras totalitarias en Europa, el fascismo y el nazismo, lo que se conoce como el nacionalsocialismo. Bueno, primero que todo, tenemos que conocer un poquito de lo que son las dictaduras totalitarias. Este es un tema que también se ve en cívica. Ya los que están conmigo en cívica vieron las características, bueno, primero de las dictaduras, que son totalmente contrarias a las democracias. Y vamos a ver que las dictaduras totalitarias son regímenes políticos, estas principalmente que se desarrollan en el periodo entre guerras. Son periodos, vamos a tener el periodo histórico alimentadas por diferentes ideologías. En el caso de Italia, esta dictadura totalitaria va a estar influenciada por una ideología que es el fascismo. El fascismo en sí es una ideología, es un planteamiento ideológico. En el caso del nazismo es también un tipo de ideología, también alimentada tal vez por un poco las ideas establecidas por Mussolini, pero llevadas a otro nivel por Adolf Hitler. Y vamos a tener otra dictadura totalitaria muy contraria a estas dos, que de hecho se va a enfrentar a estas dos, que es la dictadura totalitaria de Stalin en la URSS. Se van a caracterizar las dictaduras, bueno, como lo hemos visto, cuando hablamos van a llegar por medio de un golpe de Estado o un gobierno de facto. En el caso de Mussolini y en el caso de Adolf Hitler es muy interesante porque ellos sí llegan al poder de manera electa, pero se hacen con el poder. Una vez que llegan al poder,
En el caso de Mussolini, le quita todos los poderes a Vittorio Emanuele, que era en ese momento el líder de Italia, y en el caso de Adolf Hitler, también se convierte en canciller y posteriormente se hace con todo el poder y se convierte en el Führer, en el hombre más fuerte de Alemania. Y así es como inician. Las dictaduras totalitarias, como vimos en Cívica, para los que no están en Cívica, pero hacemos un... son líderes que quieren cambiar el pensamiento del pueblo. No es nada más el poder por el poder, sino que ellos sí quieren cambiar la manera de pensar del pueblo, si quieren transformar las mentalidades, quieren enajenar, por así decir, la mente de la población. Y en el caso de estos dos líderes lo hacen todavía mucho, que llega a la nación judía. Entonces, tienen esas características, ¿verdad? Y también ambos tienen ideas, todavía se siguen conectando, vamos a ver qué pasa. Entonces, vamos a ir ya a ver las características que ustedes tienen ahí. Dice que dentro de las características más importantes está la sumisión del individuo al Estado. Recuerden que el Estado lo controla todo. Es el gobierno de una élite que controla, de una minoría que controla una mayoría. En el caso, sobre todo, de Mussolini, él decía que es el derecho a gobernar es de muy pocos. Los demás deben ser gobernados. Y Mussolini tenía una frase que es todo dentro del Estado y nada fuera del Estado. El Estado lo controla absolutamente todo. Controla hasta la manera de pensar. La oposición es violentamente eliminada. Recuerden que en el caso de, bueno, los líderes que estamos viendo, todos tenían policías secretas. En el caso de o policías especializadas o entes que perseguían o acallaban a la oposición. En el caso del fascismo, los camisas negras que eran esta élite, esta élite que era la que, o este tipo de policía élite que era la que, era digamos, la favorita de Mussolini. Y en el caso de, es que cuando entran me desconecto, en el caso de Adolf Hitler tenía también la SS, también tenía las juventudes hitlerianas, y en el caso de Stalin, que hace unas purgas políticas impresionantes, también va a tener su policía secreta, ¿verdad? Esa policía o ese grupo especializado que era el que se encargaba de eliminar la oposición. Y cuando se dice eliminar, era asesinar o encarcelar o torturar. Después el monopolio de la información. En el caso de Mussolini es muy interesante porque si ustedes buscaron la biografía de Mussolini, como les dije la semana pasada, él era periodista eh, y él luchó muchísimo en Italia por digamos que contrarrestar a los sindicatos. Fue un férreo opositor al sindicalismo, porque como les digo, Mussolini tenía terror de que el pueblo se organizara y que llegara a tomar el poder. Para él, el poder debía estar en manos de solo unos elegidos, de una clase, de una élite, que eran los elegidos para gobernar al resto. En el caso de ambos, ¿verdad? Y si ustedes buscan la publicidad que estos gobiernos se hacían,
y digamos que ven los mensajes que hay, prácticamente lo mismo que utiliza Stalin, lo utiliza Adolf Hitler en la publicidad que él hace, para exaltar el nacionalismo, para exaltar a la figura del hombre alemán, ese hombre perfecto. En el caso de Stalin utiliza para exaltar al ruso también esas características muy particulares de esos hombres altos, rubios, fornidos. También toda la simbología, ¿verdad? Toda esta simbología, todos estos símbolos que utilizan tienen también un significado, una exaltación al nacionalismo, son hiper, super nacionalistas, ultranacionalistas, por eso son conocidos como ideologías de izquierda, porque son ultradefensores de la patria a morir. El Estado hace un control centralizado de la economía, a pesar de las críticas tan grandes del gobierno de Hitler o de Mussolini, en contra, por ejemplo, de los comunistas, también ellos centralizan el poder de la economía. Es el Estado el que dirige qué se construye, cómo se construye, a dónde se dirige, qué tipo de industria van a desarrollar. Son de partido único, por eso es imposible que haya oposición, ¿verdad? Es el partido el que domina todas las esferas de poder. Dice desigualdad étnica entre los pueblos. En el caso de Mussolini, pues sí fue un poco, sí hubo una persecución, pero sobre todo era contra, como les digo, los grupos organizados, más que todo como trabajadores o aquellos que habían sido sindicalistas o que en algún momento querían ejercer algún tipo de organización para oponerse al poder. Y en el caso de Stalin, esa es tal vez, de Hitler, esa tal vez es la diferencia más grande entre Mussolini y Adolf Hitler, que Adolf Hitler sí tenía una idea de fabricar, porque prácticamente era una fabricación, la raza perfecta, ¿verdad? Esta raza aria. Él por eso empezó toda esta, ¿cómo podemos decir? Esta transformación o esta depuración de la raza. Él empezó a depurar la raza alemana y para él inicia la depuración. De hecho, las primeras muestras de esta idea que él tenía fue con las personas que tenían algún tipo de discapacidad. Él las eliminaba, ¿verdad? Porque él no quería que ese gen estuviera ahí, nadie que tuviera algún tipo de discapacidad o algún tipo de atraso mental. Él le daba favor que se reprodujeran y que volvieran a pasar esos genes enfermos. Después con la homosexualidad también, ¿verdad? Él también empezó a perseguir a los homosexuales de manera muy intensa y posteriormente inicia toda esta persecución contra los judíos basado en las leyes de Nuremberg, ¿verdad? Que es en donde se dice cómo se puede ir eliminando el gen judío de la población alemana, porque recordemos que en ese tiempo los judíos se habían esparcido por toda Europa y en la parte de Polonia, en la parte de Austria y en otras partes que Alemania reclamaba para sí como sus territorios, había un gran porcentaje de población judía, que era una población que económicamente estaba muy bien y Adolf Hitler, al parecer, sentía que los judíos planeaban en algún momento hacerse con el poder total de Alemania. Entonces, por eso él inicia también esta persecución con los judíos. Y dice que son totalmente antidemocráticos y anticomunistas. Esto es algo muy interesante porque, como yo les vuelvo y les repito, a pesar de que ellos son totalmente en su ideología distintos al planteamiento comunista de Stalin, utilizan mucho, o sea,
la estructura de la dictadura totalitaria es la misma, solamente que alimentado por ideologías distintas, ¿verdad? Entonces, ustedes también tienen por ahí que en el caso de Italia el partido es el nacional fascista y en el caso de Alemania el partido alemán. Esos son los partidos que dominan la esfera del poder. En el caso del fascismo, ¿verdad? Mussolini lo que intenta es resaltar y rescatar todo el poderío de sus ancestros, ¿verdad? De lo que sería la cultura romana. De ahí vienen toda la simbología, el saludo, las posturas, la palabra fascismo proviene de ese símbolo que ustedes tienen ahí, que son esas tablitas con ese cinto rojo y ese tipo como de hacha. Eso es lo que se llama una as, ¿verdad? Es del italiano facio o as o fases, que son como, dicen fases o fases. Es una ideología y un movimiento político totalitario que surge en la Europa de entreguerras, entre 1918 y 1939, en oposición a la democracia liberal y al proyecto de Estado socialista, frente a lo que se presenta como una tercera vía. Y en el caso del nazismo es un movimiento de masas que nace mucho tiempo después, ¿verdad? Bueno, dice que en el 19 es dirigido por el Partido Nacional Socialista Obrero Alemán y llevado al poder por Adolf Hitler, caracterizado por su autoritarismo totalmente antidemocrático. Ahora, esta parte es muy interesante. Adolf Hitler participa de la Primera Guerra Mundial. Él es herido en el campo de batalla, pierde durante un tiempo sus cualidades auditivas. Parece que el haber les explota una bomba de gas cloro cerca de donde él está, y a él estar expuesto a los gases, eso también en algún momento se dice en las teorías que le afectó psicológicamente, y empieza este odio de él hacia el pueblo judío. Vuelvo y repito, porque él siente que para la Primera Guerra Mundial, en el campo de batalla, junto a los alemanes, había muchísimos judíos en el ejército alemán. Entonces él siente que los judíos se dejaron perder la guerra, o sea, no hicieron lo que tenían que hacer porque querían al final, como se habían enriquecido tanto, tenían el control del comercio, querían adueñarse del pueblo alemán. Entonces esa era la idea que él tenía. Él inicia como un espía dentro del Partido Nacional Socialista Obrero, y después se convierte en el líder del partido, pero lo transforma en ideas sumamente radicalizadas. Él, al inicio, igual que los socialistas, decide que va a tomar el poder por medio de la fuerza y hace como un tipo de gresca en un bar. Es apresado y ahí él entiende que no es por la fuerza que él va a poder hacerse del poder. Tiene que pasar varios años en la cárcel, de los cuales solo cumple creo que menos de un año, y ahí él escribe un libro en donde él plasma toda esta admiración que siente por Mussolini, pero también todo este odio que siente por los judíos, y se basa en las leyes de Nuremberg, que es esta manera de ir eliminando, depurando la raza. Y escribe su obra biográfica más importante, que es Mein Kampf o Mi Lucha, en donde, como les digo, es la Biblia del nazismo. Este libro estuvo prohibido durante muchísimos años, su reproducción, y hace unos años atrás se quitó ese veto que había para poder reproducirlo, y hoy en día, a pesar de la oposición del pueblo judío, este libro se encuentra en las librerías, ustedes lo pueden conseguir, pero siempre lo que por lo menos sí se logró es que, porque ahora sería un libro muy descontextualizado, ¿verdad? Entonces, pero siempre se logró que tuviera como aportes para, como para que la gente entienda también un poco y contextualice y no lo utilice como si fuera algo al pie de la letra. Eso es lo que les puedo decir de Adolf Hitler. Toma muchísimo poder en Alemania, se convierte primero en canciller,
Y una vez que se convierte en canciller, violenta la Constitución, violenta la Asamblea, le quita el poder o se hace con el poder total en Alemania y se convierte en el Führer, ¿verdad? Y vuelve él también a buscar resarcir la gloria que tuvo en algún momento el pueblo alemán. Y dice que ambos movimientos comparten los siguientes aspectos. Tienen una exaltación al nacionalismo como medio para responder a la frustración y esto supone el desenlace de la Primera Guerra Mundial, perdón, dice, a la frustración que supuso el desenlace de la Primera Guerra Mundial y las implicaciones morales y económicas de los tratados de paz de Versalles. Recuerden que dentro de las causas directas, cuando veamos la Segunda Guerra Mundial, vamos a ver el Tratado de Versalles. Fue la consecuencia más importante de la primera y la causa más importante de la segunda, toda la humillación que sufre el pueblo alemán. Son totalmente fundamentalistas, antidemocráticos, anticomunistas, presentan una estructura totalitaria del Estado, o sea, una concentración del Estado, el Estado lo controla todo, imponen un sistema político de partido único dirigido por líderes carismáticos, que esto sí es muy cierto, tienen una gran verborrea, o sea, son muy buenos oradores, pueden pasar horas dando un discurso con un gran sentido de exaltación, rinden culto a la violencia y a la política expansionista. De hecho, eso es lo que los va a llevar a la Segunda Guerra Mundial. En el caso de Italia, reclama algunos territorios que están en la parte norte de África, la parte de Libia, algunas posesiones en la parte de Egipto. En el caso de Alemania, quiere volver a recuperar los territorios que se le fueron quitados durante la Primera Guerra Mundial, como Polonia, como Austria, como Checoslovaquia, y así es como inicia esto que ellos llaman la recuperación del espacio vital alemán. Aplican una legislación laboral férrea y planifican la economía para fortalecer el desarrollo económico de las naciones. Y aquí vamos a ver ya un poquito más acerca de lo que es el antisemitismo y la superioridad racial. La palabra antisemita es el odio que existe contra los pueblos semitas. Los pueblos semitas son los descendientes de Sem. Esta parte siempre es importante explicarla. En la mayoría de las religiones monoteístas, existe la creencia de un diluvio universal y dentro de esa, pues se habla de Noé y Noé y su descendencia, ¿verdad? Después del castigo de Dios, los únicos que se salvan dentro del arca son los hijos de Noé, Can, Sem y Jafet. Y de esos hijos vienen todas las tablas de las naciones, ¿verdad? De ahí vienen las descendencias. Y de Sem son los pueblos semitas, o sea, los hebreos. Y de ahí viene el término antisemita, ante los hijos de Sem. Entonces, es esta parte también bíblica, y dice, los nazis habían adoptado una supuesta teoría biológica que sostenía la superioridad de los arios, grupos de origen indoeuropeo o indogermánico, que se consideraba superior dentro de la raza blanca frente al resto de las razas humanas. Esta teoría difundía la idea de que la sangre judía, gitana o negra degeneraba la sangre limpia y pura de los alemanes. Entonces, vamos a tener que ellos empiezan un culto terrible a la violencia, ¿verdad? Y como ya les expliqué, el resentimiento alemán contra los judíos radicaba sobre todo en el éxito que habían tenido a partir de 1870 en los negocios, las profesiones y las artes. Dice que además los nazis habían adoptado esta supuesta teoría biológica que sostenía la superioridad de los arios. Los arios estaban destinados a gobernar el mundo, los demás a convertirse en sus esclavos.
con la llegada de Hitler al poder, se desechó la Constitución de Weimar, y la Gestapo, la SS, que era la policía secreta, ¿verdad? Esta policía que ayudaba a controlar y a reprimir a los enemigos del nuevo régimen, todo lo que era judío era destruido, tanto los libros, todo lo que fuera también socialista o comunista, las sinagogas eran destruidas, los judíos empezaron a ser perseguidos, empezaron a ser identificados sus negocios con la famosa estrella de David, ¿verdad? Con un círculo y una rayita, ¿verdad? Para poderlos identificar. Después de que estaban identificados, eran trasladados a los guetos, que eran los barrios de judíos, y una vez que ya estaban en los guetos, eran trasladados a los campos de concentración, en donde inició esta industria que hicieron los alemanes de la matanza sistematizada de judíos. Y aquí están las famosas leyes de Nuremberg, que es la prohibición que había entre matrimonios entre judíos y arios, ¿verdad? Y cómo la raza poco a poco se tenía que ir depurando, ¿verdad? Cómo los alemanes iban a llegar a ser totalmente depurados si iban sacando de sus ancestros a los judíos, y ahí vemos hasta qué generación se empezaba a limpiar totalmente el rastro de los judíos. Y aquí vienen todas las cosas que le fueron, que vivieron los judíos, ¿verdad? Fueron expulsados de los puestos oficiales, de los hospitales y de las escuelas. Sus propiedades fueron saqueadas, sus sinagogas destruidas, se les envió a campos de concentración. Vamos a tener, dice que una destrucción sistémica de judíos, gitanos y eslavos, cuyo delito consistía en no pertenecer a la raza aria. En cámaras de 17 metros cúbicos amontonaban a más de 100 personas y con gran crueldad eran ejecutados asfixiándolos por medio de chorros de gas. Los cadáveres se retiraban para destruirlos en hornos crematorios a razón de 2.000 cuerpos diarios. En Strutnov, las cámaras de gas servían para abastecer de cadáveres a los laboratorios de la Facultad de Medicina de Estrasburgo, donde las víctimas eran torturadas para realizar experimentos médicos. Esta parte también es una parte bien dura, ¿verdad? Toda la parte de la experimentación científica, toda esta tortura que hizo Adolf Hitler. Él experimentó con animales, experimentó con... hizo mucha experimentación genética. De hecho, mucho de la manipulación genética que hoy en día hay, se debe a mucho de lo que hizo que hicieron los médicos alemanes. Y sobre todo también experimentó mucho con las mujeres, sobre todo rubias, eslavas, sobre todo, que eran mujeres bellísimas, de rasgos muy nórdicos, ¿verdad? Rubias, de ojos claros, altas. Lo que hacía era que las embarazaban y experimentó mucho para que tuvieran gemelos. Fue algo que hizo mucho la experimentación gemelar, porque él lo que quería construir era un ejército. Entonces era mucho más rentable una mujer que pudiera dar 2 hijos por parto que solamente uno, ¿verdad? Entonces esa parte también, dice que aquí todo es aprovechado, dice que la ropa, el calzado, el cabello, eran recogidos para ser aprovechados por la economía del Reich. Miles de personas fueron ahorcadas, degolladas o fusiladas en las prisiones alemanas. Los nazis aprovecharon todo su trabajo, equipaje, joyas y hasta sus cenizas como fertilizantes agrícolas. Y dice que en adelante Hitler pasó a ser conocido como el Führer, es decir, el líder, el conductor del pueblo alemán. El pueblo alemán respondió al llamado hitleriano y a la política nazi. Fue aplaudida por amplios sectores. El nazismo reclamaba la fidelidad del pueblo mediante lemas como tú no eres nada, tu pueblo lo es todo, el Führer manda, nosotros obedecemos, o bien el Führer siempre tiene la razón. Y bueno, ahí tenemos algunas imágenes, ¿verdad? De cuando fueron ya encontrados los judíos que lograron sobrevivir, ¿verdad? En las condiciones calavéricas de prácticamente total desnutrición, llenos de piojos, y toda la situación tan terrible que tuvieron que vivir. Pero no fueron los únicos perseguidos. Como les decía, los alemanes odiaban también a los musulmanes.
dice que durante la Segunda Guerra Mundial miles de musulmanes soviéticos también lucharon contra el nazismo. De hecho, los que más murieron, más murieron, no fueron los judíos ni los alemanes. El pueblo que más víctimas puso para la Segunda Guerra Mundial van a ser los rusos. Entonces, ustedes tienen ahí, dice, durante estos conflictos salvaron a muchos judíos y gitanos del exterminio. Por otro lado, también se formaron grupos musulmanes para luchar apoyando el nazismo. Dice, en las direcciones de montaña, la SS hashtag, provenientes de Croacia y Bosnia-Herzegovina, lucharon contra las guerrillas yugoslavias de Joseph Broz, conocido como Tito. Este grupo fue derrotado por las fuerzas comunistas yugoslavas del Ejército Rojo que ocupó la zona de los Balcanes. Y después tenemos a los eslavos, que era lo que les comentaba. Dice que los pueblos originarios de Europa Central y Oriental, con diversidad cultural, muchos de los eslavos pertenecían al Ejército Rojo y vivían en zonas con influencia comunista, por lo que se convirtieron en enemigos de los nazis, siendo objeto de persecución y asesinato. Hitler, a través del programa Leavenworth, fuente de vida, reclutó en los estados eslavos a mujeres rubias y jóvenes para tener niños y los seleccionaba como parte de la supuesta raza aria. A los niños de apariencia nórdica provenientes de países como Serbia y Polonia para resetearlos y educarlos como superiores alemanes. Y después tenemos a los gitanos, que estos estaban, dice, entre los grupos elegidos por razones raciales para ser perseguidos por el régimen nazi. La mayoría de sus aliados fueron considerados como personas antisociales. Para justificar su exterminio, los nazis consideraban a los gitanos inferiores racialmente y el destino de estos grupos en algún sentido era paralelo al de los judíos. Los gitanos estaban sujetos a encarcelación, trabajos forzados y masacre, y también estaban sujetos a deportación en los campos de exterminio. Y aquí tenemos un poquito, bueno, aquí para finalizar, Ariel Sharon fue uno de los líderes, un primer ministro de lo que hoy es el Estado de Israel, y estas son algunas palabras de él. Dice: la conclusión triste y horrible es que a nadie le importaba que los judíos estaban siendo asesinados. Esta es la lección judía del Holocausto y esta es la lección que nos enseñó Auschwitz, que fue uno de los campos de concentración en donde más se vivió la situación de los judíos, el exterminio. Bueno, me quedan 10 minutos, de los cuales voy a proceder a explicar la guía. En la guía de trabajo autónomo, lo único que, creo que no estoy compartiendo la pantalla. Vamos a ver. Ahí sí. En la guía de trabajo autónomo, pues siempre aparece lo mismo que les pongo, que es hacer la cuándo, dónde, personajes, causas y consecuencias. Eso lo van a hacer más cortito porque no hay mucho, y ahí tienen una serie de preguntitas, son poquitas, no son muchas, para que ya empecemos a trabajar ítems de exámenes, y ya la otra semana igual. Y tengo que corregirle lo del video. ¿Dónde tienen el tema? En la guía lo dice, pero ustedes se van a ir a la antología, y si no me equivoco está en la página 11 y 12. Si no mal recuerdo, cuando hice la guía de estudio, les puse ahí que leyeran la página 11 y 12, si no me equivoco. Sí, ahí está el ascenso de los totalitarismos, y ahí ustedes tienen que el totalitarismo se manifiesta mediante la existencia de gobiernos dictatoriales, lo que significa que el Estado era gobernado en forma autoritaria por un líder o caudillo. Los gobiernos totalitarios surgen como un fenómeno específico del siglo XX, como consecuencia de la Gran Depresión y las reacciones que esta provocó. Estos gobiernos rechazaban la monarquía, despreciaban la religión, rinden culto a la patria, líder carismático, pretenden ser la forma de gobierno del futuro y construir estados más eficaces y modernos. Los ejemplos concretos, todavía hasta ahora hay gente que se está uniendo. Es que el problema es que me saca cuando... después dice... Ay, no, señor. No sé por qué se unen tan tarde. Ya casi vamos terminando. De hecho, ya debería haber terminado.
Después dice por ahí, estos gobiernos rechazaban las monarquías. Bueno, ya ahí tenemos los dos ejemplos. Con la llegada de Hitler al poder, Alemania inició un intenso rearme de los ejércitos, pretendía consolidar lo que llamaban el espacio vital, económico y político. Ya eso se los expliqué. Esta política violaba y establecía el Tratado de Versalles. Sin embargo, las democracias occidentales no se atrevieron a frenar el proceso. Sí, eso es muy cierto. De hecho, esa fue una crítica muy grande que se le hicieron a los ingleses, a los franceses, que no, ellos tuvieron la posibilidad de detener el error alemán y no lo hicieron, ¿verdad? De hecho, creo que fue Winston Churchill el que dijo, o uno de los líderes de la guerra que dijo, tuvimos la guerra, pero también tuvimos el deshonor de no detener a los alemanes. Y ahí está lo del antisemitismo, la superioridad racial, la política expansionista de Japón. ¿Por qué aquí se menciona Japón también? Porque nosotros estamos ya aquí viendo Segunda Guerra Mundial, entonces este tema está aquí metido, entonces por eso ya se habla de Japón, porque tenemos que ver la alianza que hacen los italianos, los alemanes y los nipones para la Segunda Guerra Mundial, pero eso lo vemos, si el Señor lo permite, la otra semana. Ok, entonces estaríamos, ese es el tema de hoy. Todo lo que vimos de las dictaduras totalitarias es lo que tienen por ahí. No se salgan, voy a tomarle un screenshot a los participantes, que es lo